Bien, buenas tardes chicos. Vamos a arrancar con la clase extra. Ya, no creo que nadie más entre, así que arrancaremos, ¿sí? Bien, lo que teníamos que hacer el día de hoy era lo que es circuitos trifásicos desequilibrados. Entonces, necesito una calculadora, sí o sí. Bien, entonces pueden seleccionar lo que es exámenes pasados del grupo de Plasmo o encontrar por su propia cuenta algún tipo de ejercicio. Ya entonces vamos a estar buscando uno. A ver este. Aquí hay uno con Z sub 0, ¿no? Creo que este es el que ya hemos hecho. Sí, este ya hemos hecho en clase. Este de aquí no. Entonces seguiremos buscando. Hay una serie de ejercicios, ¿ya? Tanto del primer parcial y del segundo parcial. Bien, el problema 3. Problema 3 indica que es un circuito trifásico desequilibrado y me pide potencia activa por método de dos patímetros en las líneas B y C. Bien, a ver otro. Esto es equilibrado, desequilibrado. Aquí me pide la impedancia C, ¿no? Esto es diferente a lo que habíamos hecho, ¿ya? Entonces podemos empezar con este. Este es el enunciado y el circuito es este de aquí. Por si acaso lo grabaré, ¿no? Sa, 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 sa. Ya. Bien. Empiezo lento, ¿no? ¿Qué me dice? Me pide, en este circuito me da ZL, son estas tres impedancias de aquí, que son las impedancias de línea. Me da ZA y ZB. Me da el voltaje B y también me da B sub 0. Si la secuencia es negativa, calcular la impedancia ZC. Entonces, con todos esos datos yo tendría que tener la capacidad de encontrar ZC, ¿no? Pues para eso buscaré el formulario, ¿no? Para lo que es secuencia. Ya. Entonces, secuencia negativa es esto de aquí, ¿no? Este de aquí está mal. Entonces, listo. Entonces aquí, esto es secuencia negativa, ¿ya? Bien, hago uso de esto. Voy a la pizarra y por si acaso lo tengo. Qué complicado esto. Ya, listo. Esto sería secuencia negativa. Ya, entonces con todos esos datos tendría que encontrar lo que es eh, la impedancia ZC, ¿no? Entonces me fijo qué me da.
impedancia de línea, impedancia A, impedancia B, y lo que me falta es impedancia C. ¿Listo? También me da el voltaje de fase B, ¿no? Entonces con eso yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense en la parte de aquí, abajo, tengo ya lo que es voltajes de fase. Entonces aquí me describe directamente el voltaje de fase B. Me indica que es 340 en magnitud y en fase 130 grados. Unidad de medida voltios. Entonces voltaje de fase A va a tener la misma magnitud, 140. Y la fase, como indica aquí, como es secuencia negativa, va a ser el ángulo que está aquí menos 120, ¿no? Eso me da un ángulo de 10 grados, ¿no? En otras palabras, lo que está haciendo es ángulo de fase sobre 120 pasa al otro lado a restar y te queda 10 grados, ¿no? Bien, después, ¿qué más tengo? Tengo el voltaje de fase C. El voltaje de grados y en magnitud va a ser 10 menos 120. Eso me da el total menos 110 grados. Unidad de medida voltios. Listo. Como ya tengo todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro ZC? Ustedes se acordarán que B sub 0 a que es igual. B sub 0 es igual al voltaje de fase A entre la impedancia equivalente que hay en toda esa trayectoria, más la voltaje de fase B, la impedancia B en toda esa trayectoria. Y aquí los recíprocos de esas impedancias, ¿no? Y si existiera Z sub 0, también eso, ¿no? Pero en este caso no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería igual ZA? Aquí, para que se note, le pondré Z equivalente a total, ¿no? Porque aquí ya me menciona ZA, ZB, ZC. Entonces, ¿qué sería igual ZA? Esa es la pregunta. ZA total va a ser igual a la suma de ZL más ZA. ¿Lo ven? Después va a tener lo que es ZB total, que va a ser igual a ZL más ZB. Y lo mismo para ZC total, ¿no? Va a ser ZL más ZB. Perdón, ZC. Listo, entonces como tengo esos datos, tengo Z de línea, tengo ZA y tengo ZB, puedo encontrarlos, ¿no? Me ayudo con mi calculadora. La opción de operaciones números complejos, el método de ángulo tiene que ser grados, ¿ya? Entonces, para evitarme estar anotando cada dato, lo que hago es guardarlo en variables, ¿no? Esto lo puedo guardar en F, ¿ya? O para que sea más efectivo, lo guardaremos en N, ¿listo? Y lo que sería ZA sería 40 más 20J, lo guardo en A. Después lo guardo en B, ¿no? Y ya lo he guardado Z línea, entonces revisen, ¿no? Siempre es bueno revisar lo que tiene, guardar. Listo. Entonces yo sumaría Z de línea más ZA, ¿no? Esto lo puedo guardar en la variable D. Después Z de línea más la impedancia ZB, lo puedo guardar en E, ¿no? Listo. Entonces esto total, que sería igual, va a ser igual a 42 menos 23J. 42 menos 23J.
lo que sería E, que es igual, 37 menos 37J. Y esto de aquí no lo puedo encontrar, ¿no? Porque no tengo ZC, esa es mi incógnita. Entonces, fíjense también que ya tengo voltaje A, voltaje B, voltaje C. Y como me indica aquí, me da el valor de B sub C, ZC total, ¿no? Entonces para eso guardo los valores del voltaje de fase en las variables A. Sí, disculpe, la impedancia Z total es 42 más 23J. Sí, pero no de la C, pues. No sé si no se la entiende. Digo del signo, Esto de aquí no es se puede encontrar, 42 ¿no? más 23J, no menos 23J de la ZA. Ay, ay, perdón. Eso sí me había olvidado. Listo, corregido. Entonces esto seguiremos guardando, ¿no? 140 menos 110. Listo, fíjense lo que he hecho es lo siguiente. He guardado estas tensiones fase, es las variables A, B, C correspondientemente, ¿no? Fíjense. ¿No? Lo mismo en B, lo mismo en C. Ya esto para evitar poner todo esto en la calculadora, ¿no? Porque sí se demora mucho. Bien, entonces guardaré Z sub 0, B, perdón, B sub 0 también, que sería 165,85 en magnitud y en fase menos 134,16 en lo que es la variable X, ¿ya? La variable X. Bien, una vez que he hecho eso, yo lo que tendría que hacer es despejar. Si se fijan, esto ya tienen, ya tienen, ya tienen, ya tienen, ya tienen, ya tienen. Esto de aquí es la incógnita. Esto igual ya tienen, ya tienen. ¿Lo ven? Entonces, despejando de aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría B sub 0 menos B sub A entre ZA total. Más B sub 0 menos B sub B entre ZB total. Más lo que sería B sub 0 menos B sub C entre ZC total. Y esto sería igual a 0. ¿No ve? Eso sería haciendo operaciones, llevando a multiplicar aquí, pasando a restar, factorizando, ¿no? Es lo que quedaría. Ahora, debo despejar esto. ¿Cómo lo hago? Entonces, hago lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual, si se lleva al otro lado, va a ser B sub C menos B sub 0. Entonces, ZC total va a ser igual a ¿qué? A B sub C menos B sub 0 entre B sub 0 menos B sub A entre ZA total más B sub 0 menos B sub B entre ZB total. ¿Lo ven? Esto es cuestión de despejar nada más. Entonces, si quieren comprobarlo, entonces sería algo así. ¿Qué pasa aquí? Esto pasa al otro lado con signo cambiado. ¿Lo ven? Esto pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces, para borrar ese menos se multiplica y queda B sub C menos B sub 0. ¿Lo ven? Y esto pasa al otro lado a multiplicar y esto pasa al otro lado a dividir. Entonces esta es la ecuación que me permite encontrar ZC total. ¿No ven? Y también que tengo que recordar que ZC total es igual a impedancia ZC más Z de pi. ¿Listo? Con eso ya lo tengo todo. Entonces procedo a hacer eso en mi calculadora simplemente, ¿no? Donde he guardado B sub C
en la variable c. ¿Dónde he guardado b sub 0? En la variable x. Ya después aquí abajo es b sub 0 menos b sub a entre la impedancia ZA total, ¿no? Más b sub 0 menos b sub b entre la impedancia ZB total. ¿Lo ven? Listo, como se puede observar, donde he guardado las variables las estoy usando, ¿no? Esto para evitarme anotar todo ese tremendas expresiones que tiene, ¿no? Tanto en magnitud y fase, poner paréntesis, se llena la memoria. Entonces prefiero hacerlo así, ¿ya? Entonces una vez que eso le doy igual y me saca la impedancia, ¿no? Manejando dos decimales, ZC total sería igual a ¿qué? 27 00 más 37,90. Este se redondearía a 38, ¿no? 38,00 J ohms. Listo. A mí no me interesa esta impedancia. Lo que me interesa es ZC. ¿Qué hago? La despejo. ZC va a ser igual a ZC total menos la impedancia de línea. Entonces aquí creo que ya he borrado la incógnita que he guardado la impedancia de línea. Por lo tanto, lo único que me queda es a este valor que lo tengo, ZC total. Lo puedo guardar en una variable, ¿no? En m, digamos. Ya lo tengo en m. A m los de esto 2 más 3J. Y con esto estaría obteniendo lo que es la impedancia, ZC. ¿No ven? Con eso estaría encontrando la impedancia ZC, que sería igual a 25 más 35J. 25 más 35J. Unidad de medida ohms. Con eso estarías respondiendo el inciso A. Como pueden observar, es un ejercicio diferente a lo que hemos hecho en clase, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí, chicos? ¿Hay algo que no hayan entendido, tal vez? ¿Ninguna? Bien. Listo, creo que no hay preguntas. Listo. Entonces, fíjense, yo para evitarme hacer algún tipo de... perdón, para el siguiente inciso que sería el B, esto sí o sí necesito, lo que está aquí, ¿no? Esto debería guardarlo en alguna variable, no sé, esto es ZC total, entonces lo voy a guardar en F, ¿no? 27 más 38J, lo guardo en F. Listo. Con eso, ¿qué voy a encontrar? ¿No? Fíjense, lo que me pide el inciso B es algo que igual ya hemos visto en clase, es encontrar la potencia trifásica por el método de los dos vatinos. Aquí tal vez se le ha pasado el dato, ¿no? De decir la potencia activa, ¿no? Cuando se refiere a la potencia, es general, ¿no? Puedes encontrar potencia C, pero aquí simplemente dice potencia. Entonces, el método de los dos batímetros, ¿qué potencia te da a entender? Te da a entender la potencia activa, ¿no? Entonces, aquí es vital que les diga siempre potencia activa o potencia promedio, ¿ya? Cuando no les diga de ese tipo, entonces sería bueno realizar las consultas en el examen o en sus prácticas al ingeniero, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a suponer que es potencia activa, ¿listo? Entonces me pide por el método de los dos batímetros. Si se fijan,
es un circuito trifásico desequilibrado. Tampoco me está poniendo la condición en qué nodos va a conectar el batímetro. Entonces yo, a mi comodidad, ¿no? Pues lo más fácil sería a lo rápido conectar el nodo A y en el nodo B, ¿no? O si alguien se siente más cómodo, puede encontrar el nodo C en el nodo A, no sé. Es ya. Entonces yo voy a elegir el nodo A. En el nodo A voy a conectar lo que es, para que se note mejor, color lila, ¿no? Aquí voy a conectar el batímetro 1. Y aquí voy a conectar lo que es el batímetro 2. Listo. Como ya tengo dos batímetros conectados, el otro sería la referencia, ¿no? Listo. Entonces, para la lectura del batímetro 1, esto de aquí ya no nos interesa mucho. Aquí lo tendremos, ¿ya? Por si acaso. Entonces pongo, por ejemplo, puedo poner lectura del batímetro 1. ¿Qué datos necesito? Lo primero que necesito es el voltaje de línea AC. Voltaje de línea AC. ¿Qué más? ¿Qué corriente fluye en el batímetro 1? Fluye la corriente de línea A, ¿no? Entonces con esos dos datos yo puedo encontrar lo que es la potencia para la lectura del batímetro 1, ¿no? ¿Cómo va a ser la expresión? La expresión va a ser igual a la lectura del batímetro 1, va a ser igual a la magnitud del voltaje de línea AC por la corriente de línea A por el coseno del ángulo de voltaje AC menos el ángulo de la corriente A. Para eso necesariamente necesito el voltaje AC y la corriente IA, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el voltaje AC? ¿Cómo encuentro la corriente A? ¿No? El voltaje AC, si se puede observar, estaría en esta parte. Una vez que yo ya he aplicado las expresiones del voltaje de fase, para encontrar el voltaje de línea sería bastante sencillo, ¿no? Fíjense, yo ya tengo el voltaje de fase. La magnitud es 340. Entonces el voltaje de fase, perdón, el voltaje de línea va a cumplir siempre en el generador estas expresiones. ¿Listo? Entonces yo encontraré el voltaje de fase AB, encontraré el voltaje de fase BC, encontraré el, perdón, tensión de línea, perdón, encontraré el voltaje de línea CA, ¿no? La magnitud a qué va a ser igual, la magnitud va a ser igual al voltaje de fase por raíz de 3, ¿cuánto es eso? 340 por raíz de 3. Eso me da un valor de 589, ¿no? Redondeando. 589, 0. Fíjense, redondear al segundo decimal que era 0, pasa este a 9, ¿no? O incluso yo me estoy equivocando, esto es 588,90, ¿no ve? Y lo mismo va a ser aquí. Ahora las fases. El ángulo de línea dice que es el ángulo de fase más 30. ¿Cuánto era eso? El ángulo de fase aquí indica que es 10. Entonces el ángulo de línea va a ser 10 más 30. ¿Cuánto me da? 40. Listo. Luego, a ese 40 les sumo más 20, más 120 grados. ¿Cuánto me va a dar? 160 grados. Para el voltaje de CA debo restarle menos 120. 40 menos 120 es menos 80 grados. Unidad de medida, voltio, voltio, voltio. Y si se fijan, aquí ya he podido encontrar el voltaje CA.
pero yo no necesito el voltaje CA, necesito el voltaje AC. Para eso, ¿qué hago? Ya lo habíamos estudiado en clase, hay dos formas de hacer, ¿no? Una es multiplicarle un signo menos a toda la expresión, a eso me refiero. Otra más sencilla, que es sumarle o restarle 180 grados a la fase. Pues aquí quedaría 568,90, 180 menos 80, ¿cuánto es? 100 grados. 100 grados, ¿no? Y eso me ayudaría a mí para encontrar la potencia en la lectura del batímetro 1, ¿no? Este dato de aquí es el que me interesa. Listo. Ya tendría aquí lo que es el valor, 588,90 en magnitud y en fase 10 grados. Ahora vamos con la cociente A. La cociente A, ¿cómo se encuentra en un circuito trifásico desequilibrado? La cociente de línea A. Entonces, para que se acuerden, ¿no? ¿Dónde fluye la cociente de línea A? Fluye en toda la trayectoria de la línea A. Lo mismo aquí, cociente B, cociente C. Entonces, fíjense, el problema ya me he encontrado B sub 0. B sub 0 está aquí, con esta polaridad, ¿no? Si ustedes tienen esta tensión y esta tensión de aquí que se denomina B sub 0, ustedes pueden encontrar la cociente de línea A, ya porque va a tensión. Pueden encontrar, y impedancia ustedes tienen cociente, ¿no? Entonces voltaje A menos B sub 0 dividido entre la impedancia A total, ¿no? Entonces de la misma forma encuentro el cociente B, ¿no? Por si lo necesito. Va a ser voltaje B menos B sub 0 entre Z equivalente B total. Listo, entonces los datos nuevamente están en la calculadora en sus respectivas variables. ¿Dónde estaba el voltaje de fase A? Estaba guardado en la variable A. ¿Dónde estaba el voltaje B sub 0? Estaba guardado en la variable X. ¿Dónde estaba la impedancia equivalente A total? Estaba guardado en D. Listo. Con eso ya he encontrado cociente de línea. ¿Cuánto es la magnitud? 10.11. 10.11. Y la fase, menos 7.14. Menos 7.14. Unidad de medida, amperes. Lo mismo hago con B. Voltaje B menos B sub 0 entre la impedancia equivalente total en B. Entonces encuentro su forma de fasor y esto es igual a 7,51 en magnitud y en fase 150,19. Unidad de medida amperes. Listo. Entonces este dato de aquí era el que yo necesitaba. ¿No ven? Bien, lectura del batímetro. Me dice magnitud de AC. ¿Cuál es la magnitud? Esto de aquí. Entonces copio. Sería 588,90. Por la magnitud de la cociente A. ¿Cuál es la magnitud de la cociente A? Esto. Entonces lo multiplico por 10.11. Todo esto por el coseno del argumento del voltaje AC. ¿Cuánto es? 10 grados. Menos el argumento de la cociente A. ¿Cuánto es? Menos 7.14 grados. Listo. Eso anoto en la calculadora y habré obtenido lo que es la lectura del batímetro 1. Bien, entonces aquí me doy una pequeña ayuda. 538,90 por 10.11 por
coseno de 10 más 7 puntos. Le doy igual y la potencia que me sale es 5689,36. 5689,36. La lectura que hace es va. Y con eso vamos con la segunda lectura. La segunda lectura se refiere a lo que es la conexión del batímetro 2. Entonces aquí pongo lectura del batímetro 2. ¿Qué se necesita? Como puedo observar, primeramente necesito la tensión de fluye en el batímetro 2, la corriente 2. Sería, perdón, la corriente B. Entonces me fijo y puedo anotar lectura del batímetro 2, ¿no? Lectura del batímetro 2 sería igual a ¿qué? La magnitud del voltaje BC, coseno del ángulo del voltaje BC menos el ángulo de la corriente B, ¿no? Entonces, fíjense, esos dos datos ya lo encontré anteriormente, ¿no? Esto que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, lectura del batímetro 2. Magnitud de BC, ¿cuánto es? 588,90. Más B, 7,51. Por el coseno del argumento del voltaje BC, 160. Menos el argumento de la corriente IB, menos 150,19. Listo. La anoto eso en la calculadora y saco la lectura del batímetro 2. Entonces aquí 588,90, ¿no ven? Multiplicado por 7,51. Por coseno de 160 menos 150,19. Le doy enter. Y ahí me hace la lectura del batímetro 2. Sería 4.357,97, ¿no? Unidad de medida vatios. Listo. Con eso estaría haciendo la lectura del batímetro 1, la lectura del batímetro 2. Para responder el inciso B, ¿qué se hace? Potencia total generada o consumida, ¿no? Es igual a la lectura de los dos batímetros, ¿no? La lectura del batímetro 1 más la lectura del batímetro 2. ¿Qué es igual a esto? Nos va a hacer nuevamente la calculadora. 5.689,36 más 4.357,97. Y me saca que la lectura para la potencia total es 10.047,33. Y con eso estarías respondiendo el inciso B, ¿no? Fíjense, este ejercicio era bastante sencillo. ¿Dónde estaba la única dificultad? En el inciso A, ¿no? ¿Cómo podría yo haber hecho eso? Entonces siempre va a partir más que todo de la expresión que es la fórmula de B sub 0. Esa expresión, ¿no? Con eso puedo darme cuenta que se despeja Z sub 0. ¿Listo? Lo hemos visto en clase. También lo estamos viendo ahora.
que solamente es obedecer lo que me indica la gráfica, ¿no? Fíjense que necesitan para la lectura del batímetro 1, voltaje AC. ¿Qué más? La corriente que fluye en A. Para la lectura del voltaje del batímetro 2, ¿qué necesitan? Voltaje BC, y las nuevas expresiones se reemplazan los valores y obtienen las lecturas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio, chicos? ¿Alguna duda tal vez que quieran hacer? Está todo Ninguno, claro. al parecer, ¿no? Entonces iremos buscando. Vale. Sí, a ver, aquí abajo debe haber otro, pero es un poco diferente. Después puede pedir encontrar. Entonces, a ver, aquí ya no hay. Aquí son unos bastante sencillos. Bien, con esto estamos terminando esto. Vamos a otro examen, a ver, el segundo parcial, este examen final, a ver qué tal el examen final. Para el examen final, ¿qué les da? A ver, esto es, ya, aquí está uno interesante, ¿ya? Shift S. Vámonos a otra carpeta. Para el problema 2 es esto de aquí. Creo que no se va a ver bien, entonces. Aquí está el siguiente problema, a ver cómo los resolvemos. ¿Listo? ¿Y qué más necesitamos para consumo menos de memoria? Esto vamos a hacer. Bien. Ya, fíjense, tenemos el siguiente circuito. Lo primero es hacer lectura, ¿no? Dice, en el circuito de la figura tanto, la impedancia estrella, la impedancia conectada en estrella, que es esta de aquí, vale 20 más 10J. Y la impedancia que está en delta vale 20 más 30J. Y la corriente X fluye en la impedancia Z delta, ¿ya? Determinar la potencia total entregada a la carga por el método de los dos batímetros conectadas en las líneas A y C. La secuencia de fases del generador es negativa. Y nos plantea el siguiente ejercicio, ¿no? Esta es la imagen de este ejercicio. Opiniones al respecto, a ver qué pueden visualizar acerca de este ejercicio. ¿Es un circuito equilibrado, desequilibrado? Porque aquí no me indica nada, ¿no? ¿Qué circuito es? Cuenta con los dos circuitos. En una parte de la derecha es circuito equilibrado, pero en la parte izquierda es desequilibrado al parecer. Correcto, ¿no? Puede notar aquí lo siguiente. Estas dos cargas de aquí son equilibradas, ¿no? Y esta carga de aquí es desequilibrada. Bien. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? A ver, hasta a mí me ha entrado el interés de hacer esto. Uno, tenemos que recordar, ¿no? Los principios. Si la carga una basta que sea desequilibrada, entonces el circuito es totalmente circuito trifásico desequilibrado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta carga de aquí es desequilibrada, por lo tanto ya no es equilibrado. ¿Qué más? Me da IX. IX, ¿qué puedo encontrar con IX? Si se puede notar, puedo encontrar el voltaje que hay aquí. ¿Lo veo? El voltaje IX.
el voltaje AB mayúsculo, ¿no? Voltaje AB mayúsculo. ¿A qué va a ser igual eso? A la cociente IX o la cociente por la impedancia Z delta. Listo. Hasta ahí ya tengo algo, ¿no? ¿Para qué me va a ayudar en qué me va a ayudar ese voltaje? Esa es la situación ahora, ¿no ven? Si yo encuentro el voltaje de voltaje AB, ¿qué voy a poder encontrar? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, hay algo que tal vez no esté logrando ver. Tengo esto, tengo esto, tengo estos, tengo y X. Obteniendo y X, si esta impedancia se vuelve en estrella, ¿qué voy a poder encontrar? Nada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué puedo visualizar? ¿Ustedes creen que aquí, al ser una carga equilibrada, aquí está Ix, ¿no? ¿Qué es Ix? Para los que ya han estudiado equilibrado sería esta pregunta, ¿no? ¿Qué es Ix? Y la carga trifásica equilibrada está estructurada de esta forma, para que recuerden, ¿ya? Igual está en esta parte de formularios. ¿Sería nuestra corriente de línea o estoy mal, Auxi? Sí, justo a eso quería llegar. Sería nuestra cociente de fase, ¿no? Esto es lo que tienen que estudiar, ¿no? Con los detalles que les da el INGE. ¿Ver? Es lo siguiente. Cociente de línea siempre es eso, esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí. Si esto hay una sola carga, se nota más notorio esto, ¿ya? Por ejemplo, si tuviera esto, solamente si tuviera esto, ¿dónde estarían las cocientes de línea? Aquí, cociente de línea A, cociente de línea B, cociente de línea C. Esas siempre van a ser mis cocientes de línea. Ahora, si eso se pone una carga en delta, lo que sucede es que aparecen las cocientes de fase. Entonces, fíjense aquí en el mismo formulario está cocientes de línea, y estos de aquí abajo son denominados cocientes de tensión. Fíjense, estos son tensiones de fase. Estos son tensiones de fase y los de abajo es tensiones de línea. ¿No ve? Con eso A B está la cociente de fase A. De A está la cociente de fase C, ¿no? Donde basta que yo tenga la cociente de línea A y puedo obtener todos estos valores. ¿No ve? ¿Me servirá de algo eso? Pregunto, ¿no? Ver si hago eso, ¿qué puedo encontrar? Tensiones de cocientes de línea, ¿no? Puedo encontrar esta cociente de aquí, esta cociente, ¿en qué me ayuda? Sería la pregunta, ¿no?
Si hago eso, ¿qué puedo hacer? Fíjense, con eso puedo encontrar esto, ¿no? Eso es IX, fíjense, me está dando aquí. Con eso puedo encontrar la cociente, no sé, lo llamo I primo, no sé, ¿no? Es decisión de cada uno. Pero ¿para qué me ayudaría eso? Es la pregunta. Con eso no voy a poder encontrar nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Está bastante complicado, ¿no ven? Es como para pensar más de lo que deberíamos. A ver, lo que sí, hasta ahí puedo obtener lo que es voltaje de A mayúscula a B mayúscula, ¿ya? Ese voltaje se va a reflejar, ¿dónde? De aquí a aquí. ¿Dónde más? De aquí a aquí. Teniendo eso, ¿qué va a suceder? ¿No ve? No puede llegar a suceder nada, o sí. Interesante este ejercicio, la verdad. Una consulta, Auxi, con esa cociente IX, que sería nuestra cociente de línea, ¿podemos encontrar la cociente de fase de A y B o no? Eh, Individualmente. lo que no podrías encontrar estas de aquí. Lo que sí encontraría sería la que está fluyendo solamente aquí. ¿Y en qué te ayudaría, pero eso? ¿No ve? No sé si me dejas entender. Aquí esto lo único que vas a poder encontrar es esto. Sí, pero esa cociente no sería de la corriente de la fuente que está No, fluyendo pues la por corriente de la esos fuente está aquí. La corriente de la Ahí, fuente está aquí. ¿Ve? Nada que ver con esto. No me ahí. ayudaría en nada por eso, pero, ¿no ve? Aunque, viendo desde otra perspectiva, si yo encuentro esta tensión, puedo encontrar corriente aquí, de la misma forma aquí. Pero a lo mismo, no voy a llegar a nada. Mm, puedo hacer impedancia equivalente, ¿no? Puedo hacer impedancia equivalente, pero de la misma forma. No tengo voltaje de A neutro. ¿Ve? Así que, pues sí que esto está complicado. Mm, 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 mm. ¿En qué me ayudaría si hago eso? A ver, con esto de aquí podemos encontrar esta cociente, esta cociente, esta cociente, ¿no? Obviamente es diferente a la que está aquí. Pero, con eso que voy a encontrar, la misma situación, voltaje a neutro, nada más. No me ayudaría en casi nada. Ver, a ver, a ver, a ver. Si encuentro esas cocientes, si encuentro estas cocientes de aquí, puedo encontrar lo que es voltaje de B a C, voltaje de C a. Ya. Ahí hay otro dato, ¿no? Con eso ya estaría más o menos llegando a algo. Puedo encontrar lo que es el voltaje AB, puedo encontrar el voltaje BC y puedo encontrar el voltaje CA. Ya. Eso ya sería algo más razonable, ¿no? Con eso, ¿qué puedo encontrar? Como están como es una carga trifásica desequilibrada, puedo hacer un equivalente. ¿Por qué? Porque estos tres podrían estar en paralelo. ¿No ven? Como están en paralelo, ¿en qué me va a ayudar eso? Voy a tener voltaje AB, voltaje CA, ¿no? Interesante este ejercicio, la verdad. A ver, no sé, si esto ayuda, bien, ¿no?
va a estar sujeto a comprobaciones, ¿ya? Es lo siguiente. Como he indicado, esta cociente Ix, ¿a qué es igual? La cociente que va de A a B, ¿no? La cociente Ix es la cociente que va de mayúscula a B mayúscula, ¿no ven? ¿Qué sería igual? 5,5 en magnitud y en fase menos 35 grados. Ahora, la cociente que va de B a C tiene la misma magnitud, ¿no ven? ¿Y qué varía? El ángulo, ¿no ven? Si vale el ángulo fase menos 35, se le suma 120. Menos 35 más 120. 85 grados. La cociente que va ahora de C mayúscula a A, ¿cuánto sería? Tiene que tener la misma magnitud, 5,5 en magnitud y en fase menos 35 menos 120. ¿Cuánto me da eso? Menos 155. Hasta ahí obtení las cocientes. Con eso, ¿qué puedo encontrar? Voltaje AB mayúscula, voltaje BC mayúscula, voltaje ¿qué sería? ¿No ve? Hasta ahí ya más o menos, ¿no? Con eso ya obtendría eso. Haciendo impedancias equivalentes, yo voy a poder encontrar una carga en delta de esta manera. Sas, sas, sas. ¿Lo ve? Eso es lo que me va a resultar, una carga trifásica en delta equivalente. En la carga trifásica equivalente, ¿qué voy a poder encontrar? Teniendo ya AB, BC y CA, voy a poder encontrar lo que es cociente de línea A, cociente de línea B, cociente de línea C. Encontrado el cociente de línea A, B y C, ¿qué más voy a encontrar? Voltajes de línea. Listo. Creo que esa es la solución más coherente que he podido observar. ¿Ya? Entonces haremos de esta forma. ¿Listo? Como les digo, va a estar sujeto a comprobación, ¿no? Entonces, como pueden observar, voltaje AB va a ser Ix por Z delta. ¿Cuánto vale Z delta? Entonces haremos eso. Z delta va a ser 20 más 30J. ¿No ven? Por el valor de la impedancia, por el valor de la cociente, que sería 5,5 en magnitud y en fase menos 35. ¿No ven? Entonces compruebo 20 más 30J y la cociente 5,5, ¿no? Le doy igual. ¿Cuánto es? 198,30 198,30 y aquí en la fase va a ser 21,31. Unidad de medida volts. Aquí igual 198,30 y aquí 198,30. El desfase ahora es eso. 21,31 más 120. ¿Cuánto es? 141,31. Para aquí abajo 21,31 menos 120. Listo. Sería 98,69 menos 98,69, ¿no? Respectivamente, esto es voltaje AB, BC, CA, ¿no? Ahora, ¿dónde están estos voltajes? Estos voltajes están en estos nodos de aquí. Voltaje AB, voltaje
DC, voltaje de C a A, ¿no? Claramente aquí me escribe en mayúsculas, A, B, C. ¿Listo? Listo, encontrar esas tensiones. Si he encontrado esas tensiones, puedo encontrar las respectivas corrientes, ¿no? Podría encontrar aquí la corriente aquí, 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 ¿no ve? Como ya tengo las tensiones, ya tengo las corrientes, ¿no ve? Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Pero para evitarme hacer todo eso, fíjense, esto es algo que me llama la atención. Puedo, pongamos estos tres nodos de aquí, ya, estos tres nodos de aquí. Fíjense que esto comparte los mismos nodos que esto. Cuando dos elementos comparten los dos nodos, ¿en qué configuración están? Cuando dos impedancias comparten sus dos nodos, ¿en qué configuración están? En paralelo, ¿no ve? Paralelo. No obstante, esta carga en estrella yo la puedo transformar en delta. ¿No ve? ¿Cómo lo transformo en delta? Me fijo sus tres nodos que tiene, ¿no? Ahora, esto es una forma inversa de convertir delta a estrella. Para convertir estrella a delta, lo único que se hace es tener el valor de esa impedancia en estrella. A ver, para que se me entienda. ¿Cómo lo hacemos? Para que se me entienda. Para que se me entienda, a ver. Control C, control. Fíjense esta imagen, ¿ya? Voy a tratar de dibujarlo igual. Si nos resulta es por la pizarra, ¿ya? Creo que la única forma de que se note es dibujando. Listo. Aquí están los nodos que hemos seleccionado. A, B, C, ¿ya? Toda esta carga, como es una carga trifásica desequilibrada, puedo hacerlo mediante equivalentes de impedancias, ¿ya? Y se va a convertir en algo así. ¿Listo? Bien. Y como han podido notar, estos tres nodos no va a cambiar. Va a seguir siendo A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, ¿no ve? Una vez que haga la impedancia, obviamente las impedancias va a salir lo que es diferentes, ¿no ve? Esta impedancia 1 va a ser distinta a esta impedancia 2 y distinta a esta impedancia 3. Listo. Y con eso, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder encontrar la corriente A, corriente B, corriente C. ¿Lo ve? Encontrando esas corrientes, yo voy a poder encontrar lo que es el voltaje de línea A, voltaje de línea BC, ¿no? Y con eso ya lo tendría casi todo para encontrar por el método de los watímetros, porque fíjense, va a ser la misma que va a estar en la carga, ¿sí o no? ¿No ve? Ahorita vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, para eso necesito convertir toda esta impedancia en lo que es una impedancia en estrella. Para eso, el primer paso es convertir esta impedancia en estrella en una impedancia en delta. La única forma de hacer eso es recordar equivalentes, ¿no ve? Si yo tuviera, por ejemplo, una impedancia en estrella de esta forma y quisiera convertirlo a delta, tengo que fijarme estos tres nodos, ¿no ve? Esos tres nodos de ahí no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser la configuración. Ahora se van a entrelazar mediante impedancias. Pero ¿qué valor va a tener esta impedancia en delta? Como son los tres iguales, la impedancia delta va a ser 3 veces la impedancia en estrella. ¿Lo ves? Una forma viceversa de hacer.
Si quisiera convertir de delta a estrella, ¿qué hacía? La impedancia en estrella va a ser Z delta tercios, ¿no? Es una forma inversa. Entonces, viendo ese asunto, perdón, viendo ese asunto, fíjense, aquí se va a convertir en estos tres nodos, ¿no? En estos tres nodos de aquí. Va a ser aquí la impedancia Z delta, de aquí a aquí la impedancia Z delta, de aquí a aquí la impedancia Z delta. Listo. Listo. Ahora procedo a encontrar esas impedancias. Fíjense, ahora esta impedancia de aquí está en paralelo con esta y también está en paralelo con esta. De misma forma, lo que voy a pintar con verde, esta impedancia de aquí está en paralelo con esta y con esta. Y con naranja, o bueno, con azul, vamos a resaltar que esta impedancia de aquí está en paralelo con esta y con esta. ¿Lo ve? Entonces les pondré un nombre. Le llamaremos Z1, Z2, Z3. Z1 a qué va a ser igual. Y ahí indicado va a ser el paralelo de 1 entre 30 más 90J. Más Z delta. Z delta que va a ser igual. 1 entre 3 veces la impedancia en estrella. ¿Cuánto valía la impedancia en estrella? 20 más 10J. 20 más 10J. O para generalizar lo pondremos impedancia en estrella, ¿no? Y por último, más 1 sobre la impedancia en delta. Todo esto elevado a la menos 1 me va a dar el valor de Z1. Z2 por otro lado, que va a ser igual. 1 entre 70 más 1 entre 3 veces impedancia delta más 1 entre Z delta, perdón, 3 veces estrella menos 1, ¿no? Ahora impedancia, aquí me estoy equivocando, ¿no? Esto es Z3. Z2 por otro lado va a ser 1 entre 30 más 70J más 1 entre 3 veces la impedancia en estrella más 1 entre Z delta. Todo esto elevado a la menos. Listo. Con eso ya estoy obteniendo impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3, ¿no? Bien. Entonces, procedo a hacer eso, ¿ya? Antes de pasar a otro. Entonces aquí anoto impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3. Para eso, para evitar anotar todo esto, ¿qué hago? Guardo lo que es impedancia en estrella. ¿Cuánto era? 20 más 30, 20 más 10J. Y esto lo guardo, no sé, en X, digamos. ¿Ya? Lo guardaré en... sí, en X, ¿no? Y 20 más 30J lo guardo en Y. ¿Listo? Bien, ahora vamos con esto. 1 sería esto, ¿no ve? Toda esa expresión elevada a menos 1. 1 entre 30 más 90J más 1 dividido entre 3 por la impedancia en estrella que estaba guardado en X más 1 entre la impedancia en delta que estaba guardado en Y. Listo. Con eso he obtenido la impedancia de tal valor, ¿no? 10,77 más 11,01 unidad de medida ohms. Vamos con Z2.
Con Z2 lo único que tenía que haber cambiado es esto. En vez de ser 30 más... Aquí me he equivocado, ¿no ve? Aquí era 90. Entonces de aquí está mal. Ahora sí. Esto es... Lo voy a borrar, perdón. 12,29 más 15,24 J. Listo. Ahora sí, pasaremos a Z2, que esto era 70, ¿no? 30 más 70 J. 30 más 70 J. ¿Cuánto me da? 11,770 menos más 14,43. Más 14,43 J. Unidad de medida ohms, respectivamente, ¿no? Listo, y por último el Z3, que tiene una impedancia de 70 en esta parte. 70. ¿Cuánto da? 15,73. 15,73 más 10,88, ¿no? 88 J ohms. Listo, hasta aquí he obtenido Z1, Z2, Z3. ¿Listo? Ahora, gracias a ello, fíjense, nosotros ya tenemos el voltaje AB. Tengo este voltaje de aquí a aquí. Con rojo lo voy a marcar, ¿ya? Voltaje AB. Este de aquí lo voy a copiar. Este lo voy a copiar porque es necesario. Esto de aquí está con rojo, ¿ya? Se van a acordar. ¿Qué más tengo? El voltaje BC está representado con color amarillo. Y con color verde tipo bandera, ¿no? Va a ser el voltaje CA. Listo. Listo. ¿Qué me pedía? La potencia total por el metro de los 2 voltímetros conectados en la línea A y C, dice, ¿no ve? Fíjense, conectados en la línea A y C. Entonces dibujo los batímetros. Dibujo los batímetros. ¿Dónde está? Lo manejaremos con color azul. Entonces te pide el batímetro 1 conectado aquí. Entonces aquí lectura del batímetro 1 y la lectura del batímetro 2 aquí. Lectura del batímetro 2. Entonces, ¿cuál va a ser la referencia? El nodo C. Digo, el nodo B. Listo. Para eso, ¿qué necesitas? Fíjense, ustedes ya tienen voltaje AB, BC y CA. Lo que ustedes necesitarían sería la corriente A y la corriente C. ¿Cómo van a hacer eso? Bien, como ya han obtenido voltaje AB, pueden encontrar la corriente AB', o así llámenlo, ¿no? O pueden llamarlo otro nombre. O si quieren pueden llamarlo X, Y, Z, ¿no? En este caso yo ya tenía X, entonces lo nombraré. ¿Qué otras letras del abecedario hay? No hay más, pues, AB basita le pondremos, ¿ya? Y aquí con esta dirección estaría la corriente BC basita y la corriente ¿qué corriente? La corriente CA basita. Listo. ¿A qué sería igual la corriente? ¿Qué sería igual la corriente IAB basita?
sería el voltaje AB entre qué impedancia, Z1. ¿A qué sería igual la cociente BC, basita? Sería igual al voltaje BC entre la impedancia Z3. ¿No ve? Este voltaje que hay aquí entre la impedancia Z3. ¿Qué sería igual la otra tensión, que sería voltaje CA? Cociente CA basita. Sería el voltaje CA entre la impedancia Z2. ¿Listo? Con eso ya estaríamos obteniendo cociente de A a B, cociente de B a C, cociente C. Ahora, para encontrar cocientes de línea ABC, aplico una ley que tiene muchos significados, ¿no? La ley de cocientes de Kirchhoff. Aquí hay un nodo y fíjense, entra una cociente, entra esta cociente y sale esta cociente. Entonces, la primera ecuación va a ser cociente de A entra. Después también entra más la cociente CA basita. ¿Y cuál sale? La cociente IAB basita. Y eso está igualado a 0. Vamos con la ecuación 2. La ecuación 2, ¿qué va a ser? En el nodo IB. Va a ser IB entra. ¿Cuál más entra? Más la cociente AB mayúscula basita. ¿Y cuál sale? Más la cociente BS. Todo esto igualado a 0. ¿No ven? ¿Qué más? Tercera ecuación. La cociente C. La cociente C entra a este nodo. También entra la cociente IBC. Y sale la cociente CA. Una consulta, Auxi, la parte de la cociente IBC no sería negativo, ¿Esto? porque creo que está saliendo. No, la de arriba. Es de aquí. Sí, eso está saliendo. Debería de ser negativo o no. Ah, ya, sí, no estoy equivocado. Sí, perdón. Gracias por la nota. Sí, ahora sí, correcto. Sí, me había estado pasando el sí. Ya. Bien, como pueden observar ahora, ¿cuáles son sus incógnitas? Estos de aquí, ¿no? Cociente A, cociente B, cociente C. Y estos dos datos de aquí ya tienen su valor. Fíjense, es esto o esto de aquí, ¿no? Entonces lo único que les queda hacer es despejar. No necesitan ni siquiera resolver un sistema de ecuaciones. Y A, que va a ser igual cociente AB menos cociente CA. Listo, con eso voy a encontrar cociente A. Cociente B. Cociente B va a ser igual a IBC menos la cociente AB. Listo. Con eso voy a encontrar la cociente B. Cociente C, despejo, ¿qué va a ser igual? Cociente CA menos la cociente BC. Con eso encuentro cociente C. Listo. Con eso ya estoy encontrando lo que es cocientes de línea. ¿No ve? Entonces lo único que tengo que hacer es operaciones. Bien, entonces para eso lo que a mí me conviene es guardarlos en variables. Siempre para que estén evitándose anotar tanta chiperío de números. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo de color rojo lo voy a guardar en la variable A. Lo de amarillo lo voy a guardar en la variable B. Y lo que está en verde en la variable C. ¿Listo? Entonces, voltaje a 198,30 en magnitud y en fase 21.31, ¿no? Lo guardo en A.
B, 198,30 magnitud y en fase 141,31, lo guardo en B. Que me he equivocado, ¿no ve? 198,30, 141,31, esto lo guardo en B. Listo. 198,30 y en magnitud menos 98,69, lo guardo en C. Listo. Ya he guardado las tres voltajes de línea en lo que es ABC. Ahora, impedancias. 12 más 29 más 15,24. Si me estoy equivocando. 12,29 más 15,24 J, ¿dónde lo guardo? C, decido, ¿no? En D. 11,70 más 14,43 J, ¿dónde lo guardo? En E. 15,73 más 10,88 J, ¿dónde lo guardo? En F. Pues fíjense, ¿no? Con esto ya estaría guardando las variables para que, perdón, los valores para no estar anotando todo eso en la calculadora, ¿no ven? Entonces, pues directamente están guardados, ¿no? Esto para comprobar B. Listo, igual está guardado, ¿no? 198,3, 141,31. Listo. Entonces, encuentro la cociente A. La cociente A me indica que es cociente AB dividida entre Z1. ¿Dónde estaba AB? Estaba en la variable A. ¿Dónde estaba Z1? Estaba en D. ¿Sí o no? Listo. Menos la cociente CA. La cociente CA es el voltaje CA que está guardado en C, dividido entre la impedancia Z3 que está guardada en F. Listo. Con eso estoy encontrando la cociente de línea A. Sería 10,16 16,10 en magnitud y en fase 8,94 unidad de medida amperes. Listo. Vamos con la cociente B. La cociente B dice que es voltaje BC. ¿Dónde está eso? En la variable B. Dividido entre la impedancia Z3. ¿Cuál es eso? F. A ver. Estoy equivocando. BC, Z3. Pues está bien. Z1, Z3, Z2. ¿Ya? Por si acaso revisamos este de aquí. ¿Ya? Como que no me está convenciendo. La cociente A. AB está guardado en A, dividido entre Z1. ¿Sí o no? Menos ICA. ICA es lo que está guardado en C. Y para que se note, ahí, ¿no? C dividido entre la impedancia que está guardada en E. ¿Ves? Eso me he equivocado. Sabía que me estaba equivocando algo. Eso es lo correcto. ¿Ya? Listo. Entonces aquí sería 18 en magnitud y en fase 1,14. Listo. Ahora vamos con la cociente B. Ahora sí. Cociente B, lo que he guardado en B dividido entre F. ¿A ver? BC entre Z3. Menos lo que he guardado AB, que sería lo que está en A, dividido entre lo que he guardado en Z, perdón, en la variable D, ¿no? Listo. ¿Cuánto me da esto? 19,03.
19,03 en magnitud y en fase 128.15. Unidad de medida amperios. Listo, vamos con el último. Lo que he guardado en C dividido entre lo que está en E menos lo que está en B dividido en lo que está en F, ¿no ven? Z3 está guardada en F. Listo. Entonces, aquí sería 16,55 en magnitud y en fase menos 112,16. Unidad de medida amperes. Listo, con esto estoy encontrando cocientes de línea. Cociente de línea A, cociente de línea A, cociente de línea B, cociente de línea A, cociente de línea B, cociente de línea C. Listo. Hasta ahí ya casi, ¿no? Solo he hecho ese proceso para encontrar cocientes de línea. Ahora me fijo algo interesante aquí, ¿no? Este voltaje AB, se fijan, es lo mismo que voltaje mayúscula AB. ¿Qué quiere decir eso? Que este voltaje es lo mismo que decir voltaje AB en el generador. Lo mismo aquí, este voltaje de color amarillo es lo mismo de línea que está en el generador BC. Y esto de aquí es el mismo voltaje CA que está en el generador. Listo. Ahora puedo hacer propiamente las lecturas de los batímetros. Lectura del batímetro 1. Lectura del batímetro 1. ¿Qué necesito para la lectura del batímetro 1? Voltaje AB. Voltaje AB. ¿Qué más? La cociente A. La cociente A. Con eso ya estaría haciendo todo. Va a ser igual a la magnitud del voltaje AB por la para que no se confundan siempre. Voltaje, magnitud del voltaje AB por la magnitud de la cociente A por el coseno del argumento del voltaje AB menos el argumento de la cociente A. Listo. Tengo voltaje AB. Tengo voltaje AB. Sí, correcto. ¿Qué más? Entonces lo único que me queda es reemplazar, ¿no? Fíjense, ya tengo el voltaje AB. Entonces la lectura del batímetro 1 reemplazando va a ser igual a 198,30 por la corriente A, que es 18, por el coseno de 21,31 menos 1,14. ¿Listo? Entonces, lectura del batímetro 1. Vamos con eso. 198,30 por 18 por coseno de 21,31 menos 1,14, ¿no? Lo igual me hace la lectura, ¿no? 3350,50. 3350,50 vatios. Vamos con la lectura del batímetro 2. Lectura del batímetro 2. ¿Qué necesito para la lectura del batímetro 2? Voltaje CB, ¿ya? Entonces, para que se note, es el batímetro, ¿ya? Entonces, necesito el voltaje CB. Necesito el voltaje CB. ¿Qué más necesito? Necesito la corriente C. Necesito la corriente
C. Magnitud del voltaje CB o la magnitud de la corriente B por el coseno del ángulo del voltaje CB menos el ángulo de la corriente B. Listo. ¿Qué tengo y qué no tengo? Cociente C, aquí me estoy equivocando, ¿no? Esto es cociente C. Cociente C, cociente C. Cociente C ya tengo, está aquí. Voltaje CB no tengo, ¿no? Pero eso ya hemos indicado que lo puedo encontrar de la siguiente manera. Voltaje CB va a ser igual a 198,30 en magnitud. Y en fase a esto los estaría menos 180 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que 141,31 menos 180 grados, ¿cuánto es? Menos 38,69, ¿no? Menos 38,69. Listo. Ya tengo voltaje CB. Entonces, reemplazo los datos. Lectura del batímetro 2. Magnitud de 198,30 por la magnitud de la corriente, que es 16,55, por el coseno del argumento del voltaje CB, que es menos 38,69, menos la corriente C. ¿Cuánto es el argumento de la corriente C? Menos 112,16. Listo. Noto todo eso en la calculadora. Por 16,55 por el coseno de menos 38,69 más 112,16. Aquí estoy haciendo. Listo. Reviso. Menos 38,69 más 112,16. 198, listo. Le doy igual y la lectura del batímetro 2 es igual a 933,7475. Eso me da igual a 75 directamente, ¿no? Unidad de medida vatios. Listo. Y con eso estaría respondiendo lo que es el inciso. Ni siquiera me pone inciso, directamente me pide la respuesta, que es potencia total, que es igual a la lectura del batímetro 1 y más la lectura del batímetro 2. ¿Cuánto es eso? 933,75 más 3.350,50. ¿Cuánto es eso en total? 4.289,25. 4.285,25 vatios. Listo. Y eso sería la respuesta, ¿no? Entonces revisaremos por si acaso. Es un resumen general de lo que hemos hecho. Listo. Basándonos en este ejercicio, nos da Ix. Como Ix fluye en una carga equilibrada, puedo encontrar las corrientes de fase en lo que es la carga delta. Esta corriente, esta corriente, esta corriente, ¿no? Para eso me da esta secuencia. Listo. Entonces, con eso, ¿qué puedo encontrar? Voltaje de línea AB, BC y CA, ¿no? Listo. Una vez que he hecho eso, transformo esta impedancia que está en estrella a delta. Una vez que lo transformo a delta, puedo hacer equivalentes en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten dos nodos, ¿no? Entonces aquí se convertiría en este circuito de aquí, que está un poco mal dibujado, y esto es por el pulso que tengo, ¿ya? Y gracias a ello puedo notar lo siguiente, que el voltaje de línea que hay en la carga es el mismo voltaje de línea que en el generador. Y por eso esto de aquí.
¿Ya? ¿Qué más? También puedo notar que las impedancias que encontré en paralelo son las siguientes: Z1, Z2, Z3, y están distribuidas de esta forma. ¿Qué más puedo notar? Que como ya tengo tensión y tengo impedancias equivalentes, puedo encontrar cocientes. Y gracias a la ley de cocientes de Kirchhoff, puedo encontrar cociente de línea A, cociente de línea B y cociente de línea C. Una vez que he encontrado todo eso, procedo a hacer la medición en los batímetros y hago las lecturas del batímetro 1 del batímetro 2, ¿no? Respectivas, donde estén conectados, reemplazo los valores, sumo las dos lecturas y obtengo la potencia total. ¿Listo? Y, ¿no? Obviamente esto está sujeto a comprobación, pero yo me doy cuenta que hemos hecho bien por dos cosas, ¿no? Aquí, si hubiéramos hecho algo mal, estas impedancias nos hubiera salido negativas. Otro dato más: si hubiéramos estado yendo por un paso mal, estas lecturas, una de ellas tendría que haber salido negativa, ¿no? Con esto ya son tipo tips, ¿no? Que me ayudan a verificar que estoy haciendo mal. Pero como los reitero, sería sujeto a comprobación, ¿no? Esta sería mi respuesta por mi parte. ¿Lo ven? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Tienen, no sé, preguntas tal vez? ¿Hay algo que tal vez no les ha quedado claro? Una consulta yo, Auxi, encima más que todo sería, ¿qué pasaría si es que la cociente IX estuviera en la parte delta donde está la ¿Cuál desequilibrada? cociente? La cociente IX que está en la equilibrada, que esté en la parte En la de la desequilibrada, dices. desequilibrada. Sí. Esta es tu duda, ¿no? Si esto estuviera aquí, dices, ¿no ve? Esa es tu duda, ¿no ve? Es lo que estoy entendiendo. Sí, sí, Auxi, ¿Correcto eso o no es. correcto? Ya. Respondiendo esa duda, ¿ya? Si esta cociente IX estuviera aquí, nada de esto se cumpliría. Esto no se podría encontrar. Solo podrías encontrar voltaje AB. Y necesariamente necesitarías un dato más para encontrar lo que son las cocientes de línea, ¿no? Pero en este caso nos ha puesto la cociente IX aquí para que se cumpla esto y podamos encontrar las cocientes de línea A, B, C. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero, es si nos da en otro lado, entonces, si nos dan una carga desequilibrada, tendría que darnos extra un dato más para poder nosotros resolver correctamente el ejercicio. ¿Listo? Esa sería la respuesta. No sé quién me ha hablado. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, ¿está bien, Auxi? Carlos. ¿Lo has entendido, no ve? Sí, Un sí. dato más se necesitaría. Otra consulta, ¿Alguna Auxi. otra? Eh, Dime. en simulación se puede verificar estos resultados. ¿Cómo debería de utilizarlo en el multisim, por ejemplo? Yo no soy tan experto en multisim, ¿no ve? Pero sí manejo un simulador donde tal vez sí se podría comprobar estos resultados, solo que igual es un poco atrasado este simulador. Es el siguiente. Ya yo uso el simulador, en el cual lo malo de este simulador es que no te deja lo que es poner las impedancias así como está aquí, ¿no ve? O sea, este valor de impedancia, ¿ve? Para que se entienda. Por ejemplo, si te fijas aquí en los simuladores, lo único que te deja conectar es resistencias, capacitancias, inductancias, ¿no ven? Pero este en aquí en ningún tipo de aquí te deja permitir poner lo que es la reactancia, ¿no? O en el multisim les deja, ¿no saben? No, tampoco. Hay que ponerlo prácticamente la resistencia y la otra parte también la de inductancia, creo que es, ¿no? Sí. Toda Pues, impedancia tiene una resistencia y la reactancia, ¿no ven?
Entonces, para tener un valor correcto de la reactancia, necesitan necesariamente lo que es la frecuencia. Pero ustedes no pueden saber en qué frecuencia está oscilando este generador porque no es un dato, ¿no ve? Fíjense dónde está. Ustedes no saben en qué frecuencia está oscilando este generador porque de acuerdo a esa oscilación es que estos elementos pasivos obtienen este valor. Ya es por eso que estos ejercicios no se puede comprobar tanto en un simulador. Necesitaríamos saber lo que es el valor de las capacitancias o inductancias. ¿Ya? Eso es que tal vez no vas a conseguir verificarlo en el simulador, Carlos. Necesitaría sí o sí la frecuencia de oscilación, pero en este caso ni siquiera les da, ¿no? Ahora, si quisieras comprobarlo, ¿no ve? Podrías tú plantearte una frecuencia, digamos 100. En este generador trifásico, en cada fuente te tendrías que dar una frecuencia de 100 Hz. ¿Ya? Por ejemplo, en este. Sí. ¿Dónde está? Poet, no me acuerdo cuál es. Fuentes. Aquí me va a dar una fuente era fuentes trifásicas, ¿no? Por ejemplo aquí. Fíjate, aquí me da cuánto es la magnitud y a qué frecuencia vas a realizar. Por ejemplo, tú puedes manejar una frecuencia de 100 Hz, digamos, ¿ok? Y aquí tus elementos activos tendrías que estar despejando constantemente para encontrar el valor. Si tú te pones, por ejemplo, un valor, una frecuencia de 100 Hz, entonces en aquí, ¿a qué va a ser igual a reactancia? Por ejemplo, si es de un inductor, la reactancia inductiva va a ser igual a ¿qué? 2pi por la frecuencia por el valor del inductor. Entonces, esto ya está en el problema, ¿no? Es 20, digamos. Entonces, los despejos va a ser 2pi por la frecuencia y esto va a ser igual a él. Encuentras este valor, entonces lo anotas aquí, ¿no? Pones, no sé, 0,0002, no sé, en milis creo que te sale. ¿No ves? Y hacer eso para cada una de esta carga y con eso comprobar. No sé cómo se mide eso de los watímetros en el multisim, en este no puedo hacerlo. ¿Ya? Pero para comprobar sería eso, Carlos. Tendrías que hacer de cada uno, pero no. No sé si me has entendido. Sí, sí. Gracias, Oxy. Ya. Otra duda, pregunta. Pues este ejercicio sí estaba pesadito. A ver, vamos a ver si alcanzamos para uno más. ¿Qué hora es? Allá nos hemos pasado. A ver. Me imagino que con este tipo de ejercicio de aquí que ya hemos hecho, pueden manejar lo que es pueden resolver cualquier examen pasado, ¿no? Porque a mi forma de ver los finales, si dominan los finales, entonces los parciales ya son más sencillos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar otro examen final aquí? A ver, este de aquí, no sé si es final o no. Esto ya es solucionario. Aquí. No. Aquí, a ver, no sé de qué año será, pero es de primer parcial. Primer parcial, fíjense, es algo idéntico a lo que hemos resuelto, ¿no? Fíjense, es la pregunta 3. Les da voltaje A, les dice que es secuencia negativa, les da R, les da Z1, Z2, Z3 y la impedancia Z de línea, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Se preguntarán. Es igual, idéntico a lo que hemos hecho. Lo primero es convertirlo de deltas, de lo que están en deltas, hacer una delta equivalente total, convertirlo en estrella, encontrar lo que es tensión de neutro, con tensión de neutro encuentran corrientes de línea, tensiones de línea y ya está, ¿no? Hacen la lectura de los dos vatios. ¿Listo? Entonces, yo creo que
aquí lo estaríamos terminando lo que es trifásicos desequilibrados y el día martes ya estaríamos entrando a la plaza. ¿Listo, chicos? ¿O alguien propone otra cosa? A ver, abierta a discusiones. ¿Qué proponen? Directo, ¿no? La plaza, porque igual de esos dos tienen que resolver para su parcial. No hay opiniones. No entra C. Lo que sucede, Diego, es que en lo que es circuitos 3 te va a evaluar estos dos ejercicios, desequilibrado y equilibrado. Pero también te va a evaluar circuitos en respuesta transitoria, que eso se resuelve con transformadas de Laplace. Entonces, dos preguntas te va a hacer. Dos de Laplace, dos de AC. ¿Ya? Entonces nos vemos el día martes, chicos. Nuevamente no vamos a cambiar de aulas, mismo horario y ojalá asistan más, ¿no? ¿Listo? Estaríamos quedando hoy Muy día, bien, chicos. Auxi. Va a subirle el video que grabó la anterior clase y esa también, ¿no? Sí, perdón. Sí, sí, lo voy a subir. Ya voy a crear una carpeta en el Drive para que lo puedan descargar. ¿Listo? Está bien, Auxi, Somos... gracias. Ya. Nos vemos, chicos. Cuídense.